Sociedad de responsabilidad limitada. Continuando con estos videos a propósito de los diferentes tipos societarios, es importante que continuemos con la sociedad limitada en la medida en que, aun cuando la SAS, como lo vimos en anteriores videos, contiene gran parte de las estructuras societarias que existen hoy en día en nuestro país, entre el 98 y el 99%, aún continúan existiendo y siguen creándose algunas sociedades limitadas, ello en virtud a ciertas características que tiene la sociedad y que convienen para cierto tipo de socios especialmente e incluso para ciertos tipos de negocios. Es importante aclarar desde un principio que la sociedad limitada se encuentra regulada en el Código de Comercio, en el artículo 353 y subsiguientes del Código de Comercio, y que se trata de una sociedad diseñada, pensada especialmente para pequeños grupos, para familias o para ciertos socios que comparten ciertas características, es decir, de ese tipo de contratos denominados intuitu personae, de cierta forma, en la medida que lo que más importa aquí no es el capital, sino las personas. Por tanto, la sociedad limitada es una de esas sociedades que nosotros llamamos sociedades de personas. La sociedad de responsabilidad limitada tiene unas características, y es que tiene un mínimo de 2 socios y un máximo de 25. Esta es una gran diferencia con respecto, por ejemplo, a la SACI, a la sociedad anónima, en la que hay un número ilimitado de accionistas y que incluso en la sociedad por acciones simplificadas, como lo mencionábamos antes, pues puede existir un solo accionista. ¿Qué hace que ese limitado número de socios o cómo impacta ese limitado número de socios en el giro ordinario de los negocios de una compañía de estas características? Pues que hay un mayor control, ¿sí? Digamos que los socios generalmente tienen un control mayor sobre la actividad, ¿sí? En la medida en que los socios no son tantos. Precisamente la característica de ser una sociedad cerrada y de ser una sociedad de las que o un contrato social de los que nosotros llamamos de intuitu persona, es decir, en lo que importa son las características especiales de quienes celebran el contrato, es que las acciones perdón, las cuotas, en este caso, como lo veremos en el capítulo de capital social, las cuotas no han sido diseñadas para transferirse libremente. Digamos que hay una serie de cortapisas que hacen que la negociación de las cuotas o del capital en este tipo de sociedades no sea tan ágil como lo es en las sociedades de personas. Digamos que eso es un aspecto importante que debemos destacar al analizar este tipo de sociedades. Otra característica que distingue a este tipo de sociedades con respecto a los demás tipos societarios es la necesidad de elevar a escritura pública, de solemnizar la constitución de la sociedad limitada. Por tanto, sus modificaciones pues también han de hacerse a través de escritura pública, y como ya lo hemos dicho hasta la saciedad, pues eso hace que sea más lento y más oneroso el hecho de poder modificar cualquiera de las estipulaciones que se tienen dentro de los estatutos. El capital social está dividido en cuotas que son de igual valor, ¿sí? Esas cuotas y ese capital del que está conformado con estas cuotas, la sociedad tiene una serie de características también, y es que ha de ser pagado en su totalidad al momento de la constitución de la compañía. A diferencia de, por ejemplo, la sociedad por acciones simplificadas que ya vimos, en las que hay un capital suscrito, un capital autorizado y un capital que ha de ser pagado, en este caso el capital que se ha de suscribir ha de pagarse en su totalidad al momento de la constitución de la compañía, so pena de que pues pueda disolverse y liquidarse la compañía. Como lo expresaba anteriormente, pues esas cuotas no están destinadas a circular en el mercado, digamos que no han sido diseñadas de esa forma. Cuando veamos el apartado de la negociación en este tipo, pues lo explicaremos un poco más a fondo, pero tengamos presente que este capital social
tiene dos características que le otorga al titular de las cuotas. Por un lado, pues le otorga un derecho político igual al porcentaje de cuotas que tenga, en la medida en que les otorga votos según el número de cuotas y pues claramente les otorga unos derechos de orden económico en la medida en que pues ese número de cuotas será en su porcentaje el disfrute de las utilidades que obtenga la compañía. Hay un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta acá porque pues las sociedades de responsabilidad limitada nacieron y crecieron precisamente para limitar la responsabilidad de quienes las conforman. Pero es importante tener presente que hay una serie de excepciones a esa limitación de la responsabilidad. Recordemos que al crearse una compañía como una sociedad limitada, pues adquiere una personalidad jurídica, lo que le otorga derechos y sus correlativas obligaciones, independientemente de quienes la conforman. Lo que pasa con la sociedad limitada es que hay una serie de excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? La primera, pues, si la sociedad se creó para efectos de o con fines fraudulentos, pues es posible levantar ese velo corporativo y hacer que quienes conforman esa sociedad pues respondan solidariamente. Pero adicional a ello es importante destacar que por un lado el estatuto tributario y por el otro lado la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia han definido que en los asuntos frente al fisco y en los asuntos laborales es posible que quienes conforman una sociedad limitada sean solidariamente responsables por las obligaciones que se han adquirido en el giro en el que se han dado las cosas al interior de la compañía. Como les comentaba ahorita, la cesión de cuotas es un aspecto importante y que trataremos en este apartado con ciertas reservas que es necesario advertir. Lo primero es que la cesión de cuotas requiere la aprobación de la mayoría de los socios, salvo estipulación distinta en los estatutos. Es decir, para poder modificar las reglas en cuanto a la cesión de las cuotas, pues si no se ha pactado, por ejemplo, un derecho de preferencia o ciertas regularidades, es decir, ese derecho que tiene un participante entre una sociedad a adquirir las cuotas que otra persona está dispuesta a vender, pues primero se entiende que existirá el derecho de preferencia, ¿sí? Y pues una vez existe el derecho de preferencia, pues se requiere la aprobación de la mayoría de los socios para efectos de que puedan aprobarse esa cesión de cuotas. ¿Qué dice la ley al respecto? La ley dice que con al menos el 70% de los votos es necesario aprobar las modificaciones de los estatutos. El 70% del porcentaje de los votos, es decir, del capital social. Esa modificación solo se puede hacer para mejorarla, es decir, para incrementar ese porcentaje. Esto es una de las características que mencionaba por la que la sociedad limitada ha sido categorizada como una sociedad cerrada, porque eso garantiza de cierta manera que los demás socios puedan llegar a convertirse en una talanquera para permitir que nuevos socios entren a adquirir esas cuotas. Ese control, ese alto control es precisamente una ventaja. ¿Por qué? Porque en muy pocas ocasiones uno recomienda la constitución de una sociedad limitada por encima de una sociedad por acciones simplificadas. ¿Por qué? Porque ¿cuándo llega uno a recomendarlo? Cuando lo que se desea es ese control sobre la sociedad. Eso suele suceder en ciertas actividades económicas en las que los padres de familia, por ejemplo, quieren garantizar que sean sus hijos y solo sus hijos quienes hagan parte de su sociedad. Yo he conocido un par de casos, especialmente recuerdo muy bien una empresa de cobranza que estaba constituida por el capital de dos hijas mayores de edad y los dos padres de familia. Ellos pues el manejo que le daban a la compañía estaba en cabeza pues de los padres de familia y ellas siempre quisieron garantizar que sus hijas tuvieran participación allí y que no entrara un tercero ajeno a la familia. Eso puede ser
digamos, en ocasiones, uno de esos casos en los que uno recomienda que se constituya una sociedad limitada, o cuando las personas reúnen ciertas características, ¿sí? Profesionales, por ejemplo, cuando se trata de un grupo de amigos especialistas en ciertas profesiones, en ciertas áreas de la ciencia, con un conocimiento específico en materia artística o materia cultural, en fin, cuando lo que se desea es que sea ese grupo que comparte una serie de características idiosincráticas, pues se mantenga incólume dentro de la sociedad y que no vaya a verse alterado ese orden al interior de la compañía. Dentro de las desventajas, pues claramente están las que ya hemos mencionado, es decir, al ser menos flexibles que otras estructuras, en el límite para el ingreso de socios, en la obligación de pagar el capital desde el inicio, en la necesidad de modificar los estatutos, en el tener que cumplir con una serie de porcentajes para poderlos modificar, en que esos estatutos deban elevarse a escritura pública y que las modificaciones deban surtir ese mismo procedimiento, pues hace que las sociedades limitadas representen una desventaja cuando, por ejemplo, lo que se quiere es captar capital de nuevos inversionistas, de capital de riesgo que crean el objeto de la compañía. Algo que también es importante mencionar es el hecho de que el objeto social ha de estar determinado, ha de estar especificado dentro de los estatutos cuáles son las actividades que va a desarrollar esa compañía específicamente, de manera que la actividad de la compañía no puede salirse dentro de lo que se ha estipulado en los estatutos para efectos del objeto social. Si se desea realizar una actividad paralela o correlativa, pues es necesario entonces realizar la modificación correspondiente, elevarlo a escritura pública y registrarlo dentro de la Cámara de Comercio correspondiente. Y aquí hay otra característica importante y es el hecho de que dentro del certificado de existencia y representación, a diferencia de las sociedades por acciones simplificadas, aparecerán entonces quiénes son los dueños de la compañía, si se me permite la expresión, o es decir, quiénes son los socios de la compañía y en qué porcentaje están representados sus cuotas dentro de esa compañía. Eso además puede ser atractivo para ciertas personas que desean mayor transparencia con la sociedad, es decir, en la medida en que los actos son públicos, se hacen a través de escritura pública y ello hay que registrarse en la Cámara de Comercio, pues eso le permite a los contratantes identificar cuál es el capital, quiénes son los socios de la compañía, en qué porcentaje tienen sus cuotas y eso de cierta forma en ciertos ramos específicos de la economía es importante conocerlos para efectos de decidir una contratación o no. Eso, por otro lado, es importante que aclaremos que los estatutos tienen que tener una estructura similar a la que ya habíamos mencionado anteriormente para efectos de las sociedades por acciones simplificadas, una identificación de los socios, sus nombres, su domicilio, su identificación personal, la razón social, como les decía claramente, pues tiene que estar identificado, se hace igual el examen de homonimia para evitar confusión con respecto a otros, pero digamos, esto no es un tema más de marca, sino de poder registrar la sociedad ante el RUES. El objeto social, como les decía, claramente tiene que estar determinado, la compañía no puede realizar una actividad que esté por fuera del objeto social, el capital social ha de ser pagado, la duración de la compañía que puede ser también indefinida, la administración, es decir, es necesario designar un administrador, un gerente o un representante legal, pues también pueden ser varios y pueden ser o no socios de la compañía, pero es necesario designarlos en los estatutos. Recuerden que al momento de realizar la modificación correspondiente al representante legal, pues es necesario hacer la modificación de los estatutos. El representante legal de una compañía, el gerente en ciertas actividades, en ciertas compañías, en ciertas sociedades,
es usual que esté cambiando constantemente, lo que implicaría pues sus respectivas modificaciones y costos y trámites a través de escritura pública para poder hacer un nombramiento de un nuevo representante legal. Hay que establecer entonces todo lo relativo a la junta de socios, cuáles son las reglas para el quórum decisorio en esas juntas de socios y establecer cuáles son las causales de disolución y de liquidación. Todas estas reglas, como les comenté, están en el artículo 353 y subsiguientes del Código de Comercio. La reforma de los estatutos, pues, que ya lo hemos pensado, pues ya lo hemos expresado, perdón, pues hay que hacerlo a través de la mayoría legal. El 70% del porcentaje de las cuotas sociales o del capital es necesario para realizar la modificación estatutaria y deben registrarse en la Cámara de Comercio, como ya lo hemos identificado. En conclusión, la sociedad de responsabilidad limitada es un tipo societario tradicional, ¿sí? Recordemos que nuestro Código de Comercio es un código de los años 70. Es un código que no fue pensado para el dinamismo, la velocidad que tienen hoy en día las comunicaciones y por tanto los negocios. En su momento fue un vehículo ideal, tradicional para ciertos negocios familiares o pequeños grupos de socios, pero hoy en día, por eso lo decimos a boca llena, sin temor a equivocarnos, porque además las cifras lo demuestran, lo pueden consultar en la Superintendencia de Sociedades. Entre el 98 y el 99% de las sociedades que se conforman hoy en día son las sociedades por acciones simplificadas, pero pues aún siguen existiendo en un menor porcentaje comparado con el de las sociedades limitadas. Su principal distintivo, su característica que lo define frente a los demás es la limitación del número de socios y la rigidez en la transferencia de las cuotas, es decir, del ingreso de nuevos socios, lo que la hace menos flexible. Recordemos que en todo caso, valga la pena aquí nuevamente hacer la aclaración, que pues la sociedad limitada, así como otras sociedades, al tratarse de sociedades comerciales, es necesario que tengan presente que han de estar sujetas al impuesto de renta, el IVA si aplica, las retenciones a que haya lugar y pues claramente que tienen que presentar la información exógena ante la DIAN y en general pues cumplir con todas las obligaciones tributarias a que haya lugar. Espero que este video sea de su utilidad y que nos veamos en un nuevo próximo. Un abrazo.